Bueno, siendo las 13:03, si les parece, arrancamos. Eh, Gracias a todos de nuevo por sumarse a este foro de organizaciones adaptativas, ¿sí? Eh, que hoy nos convoca con la temática del lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje de las organizaciones adaptativas o el lenguaje para que las organizaciones puedan adaptarse? Conmigo aquí hoy está Sebastián Caffarelli. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Un gusto estar acá y espero que disfruten de este encuentro. Gracias, Seba. Y también está Buenas conmigo acá. tardes. Buenas tardes. Rodrigo Hilarión. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, espero que se lleven muchas cosas para repensar e implementar también en sus organizaciones, en los equipos en los que están, así que cualquier consulta también no duden de dejarlas en el chat y luego al final las resolveremos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Romina. Bueno, antes de arrancar con la charla del día de hoy, déjenos contarnos acerca de este foro. Esto es un foro que ya venimos haciendo hace 4 años. Fue cambiando un poco, fue cambiando un poquito el título. Hablamos de actividad del negocio y demás. Ahora estamos yendo un poco más allá y hablamos de las organizaciones activas, ¿sí? Y cómo desde la gestión, la agilidad, la gestión del cambio, podemos organizaciones puedan seguir el ritmo de un contexto, un mercado cada vez más cambiante. Este foro tiene 2 sesiones mensuales, el segundo y el cuarto martes de cada mes. El próximo evento es el 9 del 5. Y todos los eventos que pasaron tanto de este año como de los años anteriores pueden encontrarlos en nuestro canal de YouTube, Practia.global, el foro de Business Agility y el foro de en este caso, organizaciones adaptativas. Para contactarnos, si es que de repente quieren escuchar acerca de algún tema en especial, si quieren dejarnos ya alguna consulta o si quieren incluso participar, ¿sí? Pueden escribirnos, ¿sí? Gestión adaptativa @practia.global. Bueno, como les decía, pueden escribirnos a gestionadaptativa@practia.global para pedirnos algún tema, para participar incluso de este foro, o con cualquier duda o consulta que quede, nos las hacen llegar hasta ahí, a través de esa casilla de correo. Bueno, el tema de hoy, como les contábamos, es el lenguaje, ¿no? O sea, ¿cuál es el lenguaje y la influencia que el lenguaje tiene en nuestras organizaciones? Y el lenguaje, por ahí ya en un ámbito más genérico, tiene una alta influencia en aquellas cosas que somos capaces de pensar, las ideas que somos capaces de tener. El lenguaje de alguna forma modela nuestro mindset, ¿sí? Todas aquellas cosas que nombramos existen para nosotros, y todas aquellas cosas que no tienen nombre directamente no existen, no son un concepto en nuestra cabeza. Y es importante también entender cómo la forma en la que hablamos no solo va a modelar nuestra forma de pensar y hacer, sino también la de nuestras organizaciones. Funciona de las dos maneras. Por un lado, nos va a servir para modelar una cultura y por otro lado también para entender cuál es la cultura en la que estamos inmersos. Podemos dar un montón de ejemplos acerca de cómo, y de hecho vamos a la pregunta de hoy, pero a mí me gustaría alcanzar con algo que se escucha mucho en las organizaciones, ¿no? Acerca de el ownership, los equipos que tienen ownership, que no tienen, que las responsabilidades, hasta dónde, ¿sí? Se habla mucho de roles y responsabilidades, y en este caso me pareció un buen ejemplo el de la responsabilidad, porque en el caso de un cambio de idioma, ¿no?
si nosotros tenemos en cuenta lo que es responsabilidad y demás, para todo lo que tenga que ver con responsabilidad, en el idioma español solo existe un término que es el de responsabilidad, ¿sí? De la responsabilidad como tener una conciencia de que una actividad, o sea, o un beneficio que proviene de una actividad, depende de una persona, depende de mí, depende de alguien, ¿sí? Y esa persona que tiene conciencia acerca del beneficio y de la actividad que depende de él, entiende también que ese beneficio, esa actividad es importante, ¿no? Ya sea directamente para él o para su entorno, ¿sí? Tiene una cierta relevancia esa actividad o ese beneficio en el contexto en el que vive. Los angloparlantes también tienen este concepto de responsabilidad, pero a su vez también entienden, en función de dónde provenga esa responsabilidad, tienen palabras específicas para expresarla. El primero es el que probablemente más utilicemos, ¿sí? O más a menudo escuchamos, es el ownership, ¿sí? Ownership es una palabra que tiene una traducción literal al español, que sería algo así como... la propiedad, gracias Rodrigo. Es algo de mi propiedad y los hispanoparlantes lo asociamos más a un término de potestad, ¿no? Como es mío, hago lo que quiero, ¿sí? Es mi propiedad el objeto, en sí el objeto o el beneficio o demás. Para los angloparlantes, el término ownership está muchísimo más ligado, ahora lo vamos a ver en el próximo slide un poquito más en detalle, pero está muy, muy ligado, ¿sí? A lo que es la responsabilidad, ¿sí? En términos de la palabra en sí, ownership es una responsabilidad que proviene de una motivación intrínseca, ¿no? El beneficiario de la actividad soy yo mismo, ¿sí? Quiero hacerlo porque es beneficioso para mí, ¿sí? Es una motivación intrínseca la que me mueve, la que me motiva, ¿sí? A realizar la tarea, ¿sí? Específica, y es en general una tarea que está profundamente ligada al propósito, ¿sí? Está muy ligado a lo que quiero ser, a cómo quiero estar, ¿sí? Eh, en general, cuando hablamos de ownership, todas esas tareas, esos beneficios, están o suelen estar ligados más que nada en una imagen de largo plazo, ¿no? En el futuro, en aquello que, en ese propósito que me moviliza, aquel yo ideal al que me quiero acercar, ¿sí? Y la recompensa, ¿sí? Cuando alcanzo esa actividad, cuando termino la actividad o cuando alcanzo el beneficio, ¿sí? Eh, es una recompensa que proviene de haber sostenido un comportamiento, ¿sí? Me propongo hacer algo y si logro sostenerlo en tiempo, ya alcanzo esa recompensa. Mientras que el accountability, que es el otro formato de responsabilidad, ¿sí? Es una responsabilidad, digamos, heredada, proviene de una delegación, ¿sí? Alguien delegó en mí la confianza de que yo voy a ser responsable de poder hacer algo, ¿sí? Es decir, proviene de una motivación extrínseca, una motivación que viene de afuera, ¿sí? El beneficiario de la actividad no es la persona que está aceptando la tarea, aceptando el desafío, ¿sí? La que se hace cargo de ese beneficio, sino es un tercero, ¿sí? Para bien y para mal, es decir, si sale bien se lleva el beneficio, si sale mal, perdió la inversión, digamos, ¿sí? Eh, en sí está ligado a una métrica de performance, es decir, mi performance va a ser buena o no en función de haber logrado o no esa tarea, esa actividad, ¿sí? Suele resultar en una visión cortoplacista, ¿sí? De corto plazo, es un objetivo a la vez, mi objetivo en este momento es este y tengo que lograr mi objetivo y en función de eso me va a ir bien o mal, ¿sí? Entonces, todas las acciones que tomo, incluso puedo incurrir en un cambio de comportamiento con tal de alcanzar ese objetivo, ¿sí? Y la recompensa, ¿sí? Proviene justamente de haber alcanzado el objetivo. Entonces son eh, dos tipos de responsabilidad muy distintas. ¿Y por qué me pareció un buen ejemplo? Porque el próximo tema
del que vamos a estar hablando es el de aprender del error, ¿sí? Algo que se escucha mucho hoy en las organizaciones. Hoy por hoy es una capacidad muy, muy valorada el poder aprender del error. Y justamente poder aprender del error proviene de una situación de ownership, ¿sí? Cuando uno es accountable, difícilmente puede aprender de un error porque justamente el error es lo que de alguna manera va a estar dándome una mala performance, ¿sí? Un error en una actividad, un error en alcanzar una meta, va a hacer que en sí esto no tenga detrás una recompensa, ¿sí? Voy a haber fallado. Entonces, para poder aprender del error, un equipo necesita poder tener el ownership, ¿sí? Y para eso tiene que poder usar el lenguaje del ownership, ¿sí? El lenguaje del ownership, como les decía, los americanos y los ingleses, los angloparlantes, lo tienen muy, muy claro, ¿no? Ese lenguaje del ownership. Podemos ver carteles en cualquier calle que nos invitan a limpiar lo que ha dejado nuestro perro porque justamente es nuestro perro. Tenemos también a la comunidad DevOps, ¿sí? Que tiene su mantra, ¿sí? Vos lo construiste, bueno, ahora correlo, hacete cargo de lo que acabas de hacer, ¿no? Eh, de lo que acabas de construir, de lo que acabas de desarrollar, nada, operalo, ¿sí? Es parte de tu responsabilidad, sos el que mejor lo conoce. Podríamos dar un montón más de ejemplos. Yo acá, otro de los ejemplos que me gustó traer tiene que ver con, dentro de una organización, cuando hacemos el análisis financiero de las iniciativas, en muchísimos casos, los angloparlantes se cuestionan, ¿no? Si tiene sentido desarrollar algo, crear algo o subcontratarlo, ¿sí? Tienen muy presente lo que ellos llaman el total cost of ownership, ¿sí? Es decir, una vez que yo hago algo, una vez que desarrollo algo, una vez que construyo algo eh, o lo compro, ¿sí? Tengo un montón de costo y esfuerzo asociados en mantenerlo vivo, ¿sí? Costo operacional, ¿sí? Mínimamente consume algún tipo de energía, alguien lo tiene que vigilar, hay que mantenerlo, hay que evolucionarlo, es decir, son un montón más de indicadores que, que intervienen en esta decisión, pero lo importante es eso, ¿no? Cómo tienen un nivel de conciencia de lo que significa ser dueño de algo, que muchas veces nosotros no lo tenemos y tenemos que empezar a tenerlos para a partir de ahí con ese lenguaje del ownership, sabiendo que es, cuando soy dueño de algo, soy responsable de ese algo, eh, vamos a poder habilitar el, eh, el mecanismo de aprender del error. Ahora bien, aprender del error no funciona en cualquier parte, no es el modelo de aprendizaje indicado para cualquier tipo de contexto, ¿sí? Hay un contexto de aplicación y no es el de alta previsibilidad. Cuando nosotros sabemos exactamente qué es lo que va a pasar, cuando sabemos, podemos tener un análisis de causa-efecto extremadamente asertivo, donde sabemos cada actividad, cada acción, qué consecuencia trae. Incurrir en un error nos va a terminar redundando en un gasto innecesario, ¿sí? Es decir, en un entorno donde tenemos una alta previsibilidad de qué tiene que pasar para obtener un outcome específico, no tiene sentido, ¿sí? Ir hacia un modelo de, nada, equivoquémonos y vemos qué pasa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es necesario equivocarse, no es necesario incurrir en ese costo. Ahora bien, hay otros contextos que incluso pueden darse dentro de una misma compañía, ¿sí? Es decir, no sé, por ejemplo, estoy operando un producto que ya tengo en la calle, que ya tengo desplegado y sé cómo operarlo, sé cómo manejarlo, pero también al mismo tiempo estoy, no sé, desembarcando en un nuevo territorio, en un nuevo país o en un nuevo contexto y nada, tengo que aprender un poquito de cómo se dan las dinámicas en ese lugar. Y ahí lo asociamos un poquito con lo que tiene que ver con salir a navegar, ¿sí?
Es decir, nosotros cuando salimos a navegar sabemos, qué sé yo, el nivel del agua, sabemos el viento, las condiciones climatológicas, ¿sí? Pero una vez que salimos, ¿sí? No sabemos exactamente qué ola nos va a golpear en qué momento, cómo va a cambiar el viento del lugar minuto a minuto, y es por eso que en situaciones extremas como la que estamos viendo, salimos con chalecos, salimos con cascos, ¿sí? Porque nuestra botavara puede moverse mucho de manera impredecible. Estamos atados a lo que llamamos una línea de vida para que si alguien llega a caer al agua no tenga consecuencias graves, ¿sí? Poder rescatarlo fácilmente. Es decir que en un entorno de alta incertidumbre, de alta imprevisibilidad, tenemos que tomar los recaudos necesarios para poder luego, una vez que llegamos, primero por llegar a destino, a salvo, y una vez que llegamos, tener la chance de poder preguntarnos qué podríamos haber hecho distinto, qué podríamos haber hecho mejor, ¿sí? Porque lo importante de lo que está sucediendo en esa imagen es que el barco llega a todos, para todos o no llega para ninguno, ¿sí? Entonces, estas son personas que tienen una alta motivación, ¿sí? Son personas que saben que lo que está en juego es muy, muy importante y tienen gran valor para ellos, ¿sí? Para ellos y sus familias, seguramente, pero bueno, específicamente en este momento no podríamos hablar de un error, ¿sí? Lo que está pasando ahí es que estas personas con la información que tienen y las habilidades que tienen y el poco tiempo que tienen para decidir, actúan de la manera que creen más correcto y más o menos en algún momento llegarán a la Tierra y a partir de ahí, como lograron lo que se proponían, podrán sacar algún aprendizaje de lo que pasó durante el trayecto. Y para contarnos un poquito más acerca de cómo funciona esto en el día a día de un equipo, lo tenemos acá Seba que nos va a contar acerca de justamente cómo dentro de una organización cómo pasa todo esto, ¿no? Gracias, Walter. Bueno, acá me gustaría hacer un poco el foco, un doble clic en qué es aprender, ¿no? ¿Qué entendemos por aprender y empezar desde ahí, ¿no? Eh, Acá traje una definición que me gustó mucho, que aprender es generar valor de una situación, ¿no? De algún suceso o algo, nosotros vamos a sacar valor, vamos a estar trayendo algo distinto, una nueva acción frente a una situación. Entonces, imagínense que en una organización ocurre un error, ¿no? Habitualmente, ocurre un error. Y nosotros cuando ante la ocurrencia del error, podemos tomar dos posturas, ¿no? Tenemos la primera postura que es la postura juzgadora. Esta postura no es una postura incorrecta. Empiezo ahí a dar un poco de luz. Es una postura que ante un error nosotros o un entorno de previsibilidad, digamos, vamos a estar viendo o estamos viendo que algo que debería haber sucedido, ¿no? Dentro de una cadena de procesos, dentro de una línea de producción o una correlación de tareas, algo no sucedió y el aprendizaje nos da que debería haber una persona o algo debería haber sucedido en esa situación, que era dentro em, de lo previsto. Entonces, entendiendo esto acá, esta postura trata más de decir, bueno, ¿qué no se hizo? Quizás de buscar responsabilidades, ¿no? Y entender que también en una línea de producción o dentro de un contexto de una línea de montaje o una refinería, estos errores por ahí pueden causar un accidente, hasta pueden tener consecuencias legales. Entonces esto es muy importante entender que esta postura tiene que ver cuando el contexto es previsible, ¿no? Y tenemos que, digamos, ya el aprendizaje de la acción que debería haber hecho, ya lo tenemos. O sea que ahí en la consecuencia de, del entorno, digamos, hubo una situación que no pasó. En los contextos que eran altamente, que son, digamos, de alta incertidumbre, a nosotros no va a pasar que no existe esa previsibilidad. Entonces, la postura ante algo que no estaba previsto por el contexto y porque no hay una forma de identificar cuál era el lugar o la acción correcta para que eso no suceda, tenemos que tener una postura de aprendizaje, que es una postura que va más relacionada con la
retroalimentación del sistema. ¿Qué quiere decir esto? De poder entender, analizar los sucesos una vez que ya pasaron y poder sacarle valor a esa situación. Poder entender en qué podríamos hacer adelante o qué aprendizaje tenemos para que evitar el error o que suceda lo que esperábamos que suceda, ¿no? Para que esto ocurra, ¿no? Para que este último ocurra, y también esto hay que entender que también va en la postura anterior, lo que tenemos que tener es una seguridad psicológica dentro de la organización. ¿Qué quiere decir esto? La seguridad psicológica tiene que ver con cómo los empleados se sienten seguros en su propia piel. Es decir, que puedan hablar, puedan contar el suceso, puedan tener la confianza para tomar los nuevos riesgos. Es decir, para poder afrontar estos contextos que son de incertidumbre, la persona, el equipo, tiene que estar confiada en que si se equivoca, no va a tener una consecuencia sobre él, que no va a ser golpeado por la organización, que no va a dejar de ser tenido en cuenta. Entonces, este contexto va a ayudar para que el aprendizaje se pueda dar. Y también, sin dejar la postura anterior de lado, nos va a empezar a ayudar cuando el contexto deja de ser previsible para pasar a tener ciertas incertidumbres. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Que la seguridad psicológica tiene que estar en ambas posturas. ¿Por qué? Porque lo previsible puede dejar de ser previsible y tengamos que aprender a darnos cuenta cuando eso sucede, porque si nos damos cuenta en etapas tardías, puede ser que tengamos impactos no deseados y ya sea demasiado tarde para hacerlo, ¿no? Pero esto es importante. Luego, lo que nosotros vamos a buscar con esto de aprender del error es, como contaba Walter, las distintas posturas de responsabilidad, ¿no? En el primer escenario, lo que llamamos nosotros el order taking mindset, ¿no? Está alineado más a la accountability, digamos. Es yo tomo una tarea y mi beneficio lo voy a obtener de haber cumplido el objetivo o no. Y va a estar en esta situación que son previsibles, en donde yo tenía que poner tapitas o seguir una línea de montaje y voy a lograr ese objetivo que me pedían. Lo que nosotros queremos llevar cuando nos damos cuenta que esa previsibilidad ya no existe, lo que vamos a estar tratando de buscar es llevar al equipo a otro estadio, ¿no? ¿A qué estadio? ¿No? A un estadio de un mindset co-creador. ¿Para qué? Para lograr lo que se llama o llamamos el ownership. Que esto va a estar dado por esa seguridad psicológica que le va a estar dando la organización y también por el apropiamiento psicológico. ¿Qué quiere decir este apropiamiento psicológico? Que el equipo va a estar de alguna forma percibiendo que se apropia del trabajo que está realizando. De esta forma, logrando la co-creación, haciéndose dueño de su tarea, sumando desde su lugar a evolucionar el objetivo más grande, ¿no? Digamos, proponiendo iniciativas, buscando algo más que ser solo un tomador de órdenes, ¿no? Para decirlo de alguna manera. Entonces, acá la pregunta es, ¿existe una conexión con el lenguaje y la manera de pensar y cómo nos comportamos? Bueno, estamos dándonos cuenta de que esto, según lo que hablamos, ya solamente por el hecho de usar distintas palabras para responsabilidad en otro idioma, nos está dando la pauta de que sí. Y para eso les traigo un ejemplo de un hecho de que se trató de una tribu australiana de nativos, ¿no? Que una comunidad que se llamaba Pormpuraaw en Australia, no tenían palabras para indicar la ubicación relativa como puede ser izquierda y derecha. Entonces, para
dar referencia a una posición, solamente tenían las palabras o usaban direcciones absolutas, como norte, sur, este o sudeste, por ejemplo. Entonces, nos damos cuenta que en su forma de estar, o a través de un estudio, se dieron cuenta de que ellos están mayor ubicados en contexto a su entorno por el uso de esta palabra, porque para decirte, no sé, tráeme esto de aquel lugar o movete para la izquierda a la derecha, decía moverte para el sur, para el norte, movete para el este o el oeste. Entonces, eso, para poder dar indicaciones, ya te tenían que buscar en el espacio. Entonces, todas estas cosas nos dan como aprendizajes o necesidades de que el lenguaje puede llegar a cambiar la realidad. Entonces, nosotros entendemos que el lenguaje experimentador nos va a dar a nosotros, nos va a dar la posibilidad de sacarnos de hacer un error o no. ¿Por qué? Y llevarnos al lugar de la experimentación. Porque la hipótesis vamos a ganar si entendemos si es correcta o incorrecta. O sea, cuando nosotros planteamos una hipótesis y buscamos buscar por el positivo, ¿qué nos va a pasar? Bueno, cumplimos lo que nos planteamos y bueno, no estamos todos contentos y vamos ok. Y cuando la hipótesis se nos da falsa, ¿no? Y no era lo que esperábamos, ahí se produce el impacto también positivo de ganar-ganar. ¿Por qué? Porque sabemos que por ahí no es. Entonces, entendiendo esto, ya nos damos al equipo la seguridad psicológica para poder enfrentar a una situación en la cual el entorno es de alta incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer? Planteamos esta hipótesis y vemos si lo logramos o no logramos. Si lo logramos, buenísimo, porque era lo que queríamos. Si no lo logramos, entendemos que por ese no era el camino. Y luego, cuando nosotros planteamos una hipótesis, lo que vamos a estar haciendo, vamos a tener distintas opciones para poder resolverlas. Y estas opciones, ¿qué puede pasar? No, puede pasar que no estemos convencidos o por cuál decidimos. Alguien va a decir, vamos por esta, por lo otro. Y nosotros entendemos que usando el lenguaje apostador, lo que vamos a estar logrando es esa apropiación psicológica de la opción, de cómo resolverlo. ¿Qué queremos decir? Que vamos a estar, como es una hipótesis que tenemos que probar, ¿no? Vamos a tener distintas opciones y nosotros vamos a estar apostando por una. Ya sea el equipo se va a buscar el consenso en decir, bueno, voy a apostar por esta apuesta. Y también entendiendo que cuando uno apuesta por algo, también puede perder, ¿no? Entonces, existe una correlación entre ambos lenguajes que pueden llevarnos al ganar-ganar. Y hay que entender también esto, que a veces el equipo puede apostar en paralelo a distintas opciones para resolver la hipótesis. Y cuando hace esta apuesta y parte del equipo va por una opción y otro por otra opción, también lo que resulta es que bajamos el riesgo de perder, digamos. ¿Por qué? Porque lanzamos en paralelo distintas opciones para resolver esa hipótesis. Entonces, nos sigue dando esto de la opción de ganar-ganar ante esta situación y el aprendizaje en todo momento. Y ahí, en este ganar-ganar, Walter nos va a contar una receta. Sí, porque, gracias, Seba. Porque, claro, es muy fácil decirlo, ¿no? Esto de, bueno, el equipo puede ganar, el equipo, sí, si perdemos no pasa nada, ¿sí? Pero hay que entender también cómo hacer el pedido hacia un equipo para que ese equipo pueda apropiarse, ¿sí? Más allá de utilizar el lenguaje apostador, es un lenguaje que nos va a ayudar mucho a entender que una de las posibilidades es perder, ¿sí? Y que estamos bien con eso, que no una represalia después, estamos bien, sabemos que podemos perder, es un riesgo que asumimos, ¿sí? Y también el lenguaje del experimento que nos ayuda a entender que era sobre una hipótesis, que estamos validando siempre la hipótesis
ya sea por el positivo o por el negativo, la estamos validando siempre, con lo cual siempre algo gana con el esfuerzo que acabamos de hacer. Ahora bien, usted me dice, sí, genial, pero eso va a tener impacto en algún momento. ¿Cómo hago para empezar, ¿sí? Mañana? Primero es entender desde el liderazgo de ese equipo que cuando ponemos un norte, cuando ponemos esa meta, estamos poniendo o estamos haciendo un pedido, ¿sí? Y que existen distintas maneras de hacer un pedido que nos pueden dar mayor o menor beneficio. En este caso, estamos presentando una técnica que entendemos que trae un alto beneficio y esa es la de pedidos poderosos, ¿sí? Pedidos poderosos tiene algunas características particulares. El primero, la primera de estas características es que admite un no como respuesta, es decir, el equipo, que es el que conoce sus habilidades, el que sabe hasta dónde puede dar, eh, y de hecho también el que tiene más contacto con el día a día de probablemente nuestros usuarios y demás, nos dice, che, no es por ahí, o no voy a poder hacerlo, o que fuera, ¿sí? Está viendo algo que yo no estoy viendo, entonces admitir un no como respuesta es una característica de estos pedidos poderosos. A un pedido, si obtengo un no, tendré que replantearlo, tendré que replantear el scope, tendré que replantear perdón, el pedido, ¿sí? Para lograr alinear mis expectativas con las de ese equipo, ¿sí? La segunda característica de un pedido poderoso tiene que ver con que en esta delegación, ¿sí? Por un lado existe un desafío, es decir, no estoy pidiendo una tarea, algo accesible, algo que hago todos los días, no estoy pidiendo en sí una actividad, sino que estoy pidiendo un desafío, algo que desafía a este equipo, ¿sí? Algo que pone a ese equipo enfrente de, ¿sí? Un reto importante. Y por otro lado, es que esa delegación es colectiva, es decir, no es que yo le delego al jefe del equipo o al líder de los equipos o al Scrum Master o al, como querramos llamarlo, ¿sí? Le hago la delegación al equipo, ¿sí? De otra manera, podríamos decir, le pido ayuda al equipo, ¿sí? Es decir, tenemos este desafío, me gustaría poder alcanzar eso, ¿les parece que vamos por acá? Es una muy buena manera de hacer esta delegación, ¿sí? Colectiva hacia todo el equipo y en formato de desafío, ¿sí? Entendiendo que detrás del desafío hay un beneficio muy grande, ¿sí? No solo delegamos al equipo la actividad, sino que delegamos el auto. Decimos, quiero lograr tal tipo de relación con mis clientes. Es eso lo que delegamos. De esta manera, al no delegar actividad, delegar el outcome, le doy al equipo la posibilidad de crear, esto que nos contaba yo hace un ratito, de que entre ellos puedan co-crear una solución a esta necesidad, que puedan ver la forma de, con la información que tienen, con las herramientas que tienen y con el tiempo que tienen, puedan hacer una propuesta de solución para entender si al cliente le resulta de la manera que ellos creen, ¿sí? Junto a ese desafío, delegamos también, ¿sí? El reconocimiento y la recompensa por lograrlo. Es decir, si logramos que tener con el cliente la relación que queremos tener, es gracias al esfuerzo que hizo el equipo. Y es súper importante desde el leadership entender esto, ¿no? Es decir, delegamos ese gran desafío que tenemos por delante a todo el equipo y también delegamos el reconocimiento y la recompensa al momento de haberlo logrado, ¿sí? Esto va a hacer que los equipos justamente tengan esa capacidad de crear, pero también esa motivación de crear, ¿sí? Ahora bien, cuando hacemos el pedido, ¿sí? Tenemos que ser súper claros a la hora de los criterios de éxito, ¿sí? ¿En qué términos vamos a entender que la iniciativa fue exitosa? Tienen que ser lo que normalmente llamamos SMART, ¿no? Tienen que ser objetivos que sean medibles, que sean extremadamente claros, que todos entendamos lo mismo, ¿sí? Y también con límites de toma de decisión, ¿sí? Es decir, cuáles son los límites sobre los cuales, hasta los cuales el equipo puede decidir, puede crear, y cuál es el punto en el que tienen que levantar la mano y a partir de ahí pedir ayuda para poder tomar alguna decisión. Eso va a hacer también que la toma de decisiones sea mucho más rápido. Si tienen que validar todas y cada una de las decisiones,
digamos, esa capacidad de crear está, sinceramente, está altamente coartada, no, no resulta tan motivador y por otro lado, ¿sí? Va a requerir también mucho más tiempo, que es lo que en general en este tipo de iniciativas no tenemos. Tenemos que rápidamente descubrir cuál sí es el camino. Por último, ¿sí? También tenemos que, cuando hacemos ese pedido, generar un ancla, ¿sí? Generar un ancla desde el punto de vista de una visión de cuál es la situación que nos imaginamos a la hora de haber alcanzado, ¿sí? Es decir, alguna imagen de el pasado reciente del equipo o de algún otro equipo de la organización que ya esté comportándose de la manera que nosotros queremos que las cosas sean, ¿sí? Y entonces cuando hacemos ese pedido, ¿sí? Lo hacemos anclado a ese comportamiento, es decir, quisiera obtener tal beneficio, no sé si te acuerdan como hicimos la otra vez, que hicimos aquí, que ganamos aquello, que nos resultó de tal manera, ¿sí? Apelando al pasado reciente del equipo, poder hacer un ancla de en qué condiciones esperamos que se dé ese beneficio. O también podríamos decir, como está pasando en tal otro equipo, que pasa aquí, que pasa allá, ¿sí? Generar ese ancla visual, ¿sí? De cuál es la situación objetivo que nos esperamos. Si logramos hacer estos pedidos poderosos correctamente, ¿qué cosa podríamos obtener? Primero, entender que los pedidos poderosos son recomendables en contextos de alta incertidumbre, donde tenemos que darle libertad al equipo, tenemos que transmitirle ese ownership al equipo, no lo vamos a hacer en cualquier tipo de contexto. Tenemos que tener en cuenta también que requiere de una alta seguridad psicológica, como nos contó Seba hace un ratito, donde las personas puedan, ¿sí? Realmente hacerse cargo, tomar el ownership de ese desafío. ¿Y qué podríamos obtener? Bueno, podríamos obtener la apropiación psicológica de la tarea en el mejor de los casos, ¿sí? Es lo que buscamos obtener con esto, que las personas se adueñen de ese outcome, ¿sí? Que les resulte motivador, ¿sí? Hacerse dueños de ese sentido. Por ende, estamos mejorando la motivación del equipo, que es algo que normalmente sí, equipos motivados, pero ¿cómo lo logro? Bueno, una forma de lograr un equipo motivado es justamente diciéndole desde las acciones, no solo desde el discurso, sino desde las acciones, es yo confío en vos, yo creo en vos, yo sé que vos podés, es una forma de transmitir, de generar esa motivación en el equipo, ¿sí? Por otro lado, el darles la libertad de hacer, ¿sí? Siempre con una meta enfrente, lo que hacemos es habilitamos la innovación, que las personas puedan hacer las cosas distintas a como están. De hecho, se lo pedimos, le pedimos que hagan cosas distintas, ¿sí? Con el ancla que pusimos, che, quiero que se den estas condiciones, le estamos dando la libertad, estamos pidiendo explícitamente que hagan las cosas distintas, que innoven, ¿sí? Estamos también habilitando los liderazgos inteligentes. El propio equipo, en persecución de ese beneficio que van a obtener, siguen a aquella persona que está teniendo las ideas más potables, ¿sí? Cuando, ¿sí? Logramos hacer funcionar estos pedidos poderosos, podemos incluso hacer cambios estructurales, cambios muy profundos dentro del equipo, porque tenemos una alta motivación, porque tenemos una alta creatividad, porque apostamos a los liderazgos emergentes, porque existe una alta cohesión dentro del equipo. Ahora bien, más de uno me puede decir, sí, genial, en el momento que yo logre todo eso, voy a estar trabajando en un lugar ideal. La realidad es que también me pasa que, si bien voy a apostar por el lenguaje apostador, por el lenguaje experimentador, si bien voy a intentar trabajar estos pedidos poderosos, ¿cómo hago hoy para entregar resultados? Que hoy mis equipos están ciertamente en un formato de un mindset de tomadores de órdenes, ¿sí? A mí decirme lo que tengo que hacer, con una motivación muy baja. Bueno, tenemos que poder entregar resultados también en esas condiciones, y para contarnos un poquito acerca de cómo hacer para obtener buenos resultados también en esas situaciones, tenemos acá a Rodrigo que nos va
contar un poquito acerca de cómo aprender también acerca de, o a través del éxito. Exactamente, Walter. Y qué importante eso último que decías en slides anteriores, ¿no? Sobre el ancla, por ejemplo. Esa generación de una imagen visual del éxito que acabamos de ver en esas slides anteriores termina siendo la brújula que nos marca el norte. Lo que nos da la dirección es el éxito en ese caso. Y porque naturalmente también las personas en general buscamos el éxito, ¿no? Buscamos que las cosas nos salgan bien, nos importa que las cosas estén bien. Y como cuando tenemos una nueva funcionalidad, por ejemplo, ¿qué métricas vemos cuando tenemos una nueva funcionalidad? ¿Cómo sabemos si está funcionando bien o no? ¿Cómo sabemos, digamos, qué medimos y cómo lo hacemos para saber si está performando como según nuestros estándares o no? Eh, las que no te mueven la aguja, las todas chatas, las que siguen tal cual, o las que, por ejemplo, de repente vemos un pico de interacción, y seguramente sean esas, ¿no? Entonces, son esas las métricas que te dicen, que te ayudan a saber si vas por buen camino, y ese éxito, entre comillas, nos dice que tenemos qué cosas tenemos que repetir, por dónde hay que seguir, por dónde hay que ir, ¿sí? Y seguramente también muchos conocerán la imagen que vamos a ver a continuación, donde nos habla nuestro amigo Thomas Edison, conocidísima la frase, ¿no? Dice, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Muchos conocen esta frase que habla mucho de perseverancia, de voluntad, de tener un ancla también en la cabeza a la cual dirigirse, ¿no? Pero ¿conocen la historia detrás de eso? Ahí, un poquito para resumirles la historia, entre los años 1878 y 1880, Edison trabajó en por lo menos 300 teorías de cómo desarrollar un foquito. Y Edison probó cientos de materiales para hacer el filamento de la bombilla. Una y otra vez, él quería que la bombilla perdure encendida durante muy buena cantidad de tiempo, pero resultaba que tras ciertas horas, ¡pum!, se apagaba la bombilla. Finalmente, en ese año 1880, logró fabricar una bombilla de 16 watts que duraba encendida hasta 1500 horas. Entonces, Edison lo que hacía es que en cada intento estuvo siempre alineado a esa imagen de éxito en cómo quería que fuese ese producto particular. Y cada avance también que obtenía lo usaba para probar nuevamente, ¿no? Por dónde ir. La primera lamparita se encendió algunas horas. Bueno, las próximas unas cuantas más y así hasta que tuvo un producto que cumplía con esos estándares que él mismo se habría propuesto. Y a lo que vamos con esto es que el líder podría ser el Edison del equipo, ¿no? Debe construir ese norte al cual llegar, guiándose a través de las cosas que sí funcionan. Y ahí también entra en juego el refuerzo positivo en todo esto. Acá entra en acción este refuerzo positivo. Un reforzador positivo es un acontecimiento que presentado inmediatamente después de una conducta provoca el aumento de la frecuencia de esa conducta, ¿sí? Una conducta deseable más un refuerzo positivo igual una frecuencia de aumento de la frecuencia deseable, ¿sí? Dicho a grosso modo, sería una especie de recompensa por hacer algo bien. Pero acá usamos la palabra acontecimiento porque puede ser mucho más que una recompensa. Un aplauso, un ritual de festejo, por ejemplo, que tengo el equipo, cuando algo va bien, algo que genere positivismo y refuerce esa conducta de que fue buena en el equipo o para el proyecto, para el servicio, lo que sea, ¿sí? Con los refuerzos positivos también estamos aprendiendo el éxito. Y también lo importante que tienen los refuerzos positivos es que está demostrado que cuando hacemos un refuerzo positivo, no solo logramos motivación per se, sino que también aumenta la seguridad psicológica, la confianza de los equipos, claves, la seguridad, la confianza, para seguir apalancando esto que decía Sebas en un inicio, ¿no? Sobre la seguridad y psicológica que hablábamos anteriormente. Y acá empezamos a hablar también de motivación, que podemos definir como que la motivación es el impulso que mueve a la persona a realizar determinadas acciones y persistirlas en el tiempo para cumplir un objetivo específico. La motivación de alguna u otra manera es lo que le da energía y dirección a la conducta. Pero entonces, cuando hacemos algo
¿Es porque estamos motivados a hacerlo? Seguramente haya cierto grado de motivación, pero no quiere decir que sea altísima, ¿no? La respuesta sería que la motivación es dinámica, está en continuo movimiento, es un estado de crecimiento y declive todo el tiempo, ¿sí? Y ahí esas dos preguntas, ¿no? Entonces, los hábitos, ¿qué son? ¿Hay motivación en los hábitos, en lo que hacemos día a día? ¿Qué nos lleva a cambiar los hábitos? Wally, ¿nos explicás qué dice Tiny Habits acerca de esto? Bueno, ahí gracias a todo. Tiny Habit es una pequeña técnica que nos va a ayudar a llevar a la práctica todo esto. Recién, ¿sí? Como nos contaba recién, la línea de acción, ¿sí? Es una línea altamente dinámica que combina un poco la motivación que hace falta para hacer una tarea o un algo, ¿sí? Y la habilidad que tenemos para hacerlo. Es decir, esta línea de acción es particular para cada tarea, para cada persona, ¿sí? Aquellas cosas las que tenemos una alta habilidad que nos resultan sencillas, no requerimos una alta motivación para hacerlas. Mientras que aquellas cosas que nos resultan difíciles, requerimos una altísima motivación para poderlo. Y en el medio, toda la escala de grises que ustedes puedan imaginarse. Entonces, cuando vamos a introducir un cambio de comportamiento en los equipos, ¿sí? Es importante que tengamos en cuenta esta fórmula, ¿sí? Que nos trae Jack Rock, que es el creador de esta técnica, y que nos dice que un comportamiento va a ser el resultado de haber juntado la motivación necesaria más la habilidad necesaria y un trigger, ¿sí? Es decir, un disparador, algo que nos haga, ¿sí? Que nos mueva a la acción, ¿sí? Si tenemos el trigger y no tenemos la habilidad para poder hacerlo, por más motivados que estemos, difícilmente podamos tener ese nuevo comportamiento. Lo mismo al revés, ¿sí? Si tenemos mucha habilidad, pero no tenemos motivación alguna para hacerlo, si no hay una recompensa, si no hay algo importante, probablemente le dediquemos esa habilidad y esa atención a otra cosa. Entonces, siempre es importante entender, ¿sí? En qué punto de la línea de acción estamos y siempre buscando la forma, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos con equipos que básicamente tienen una baja motivación, como hablábamos hace un rato, vamos a tener que trabajar sobre aquellos tipos de cambio que no le requieran demasiada habilidad. Y para eso, creo esta técnica de Tiny Habits. ¿Sí? Tiny Habits, ¿de qué nos habla? Es primero de siempre tener presentes cuál es el objetivo del cambio que vamos a hacer o la recompensa de lograr el cambio, perdón. Siempre con eso en mente, lo primero que vamos a hacer es buscar un ancla, buscar un evento, es decir, este cambio de hábito, este cambio de rutina, no vamos a hacerlo un día y hora específico de la semana. Por ejemplo, no lo haríamos los lunes a las 3 de la tarde. ¿Por qué? Porque ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a haber lunes que es feriado y el equipo directamente no se junta? ¿Sí? O que, no sé, un lunes específico, con un evento específico, el equipo no va a poder hacerlo y a partir de ahí vamos a empezar a caer en el desuso de ese nuevo hábito. Entonces lo que vamos a hacer es atarle un evento, ¿sí? Cada vez que hagamos una planning vamos a hacer tal otra cosa, ¿sí? Con lo cual, si el lunes no planificamos el martes lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, eso es súper importante, visualizar el objetivo recompensa del cambio y anclarlo a un evento específico que suceda siempre. Con ese evento específico que sucede siempre, lo que vamos a hacer es un pequeño cambio de rutina, ¿sí? Tiene que ser un cambio muy chiquitito, que no requiere una gran motivación. Simplemente tomar una decisión de una manera distinta, en base a un dato distinto, con una participación distinta. No sé, es un cambio muy chiquitito dentro de la rutina del equipo. Y a partir de ahí, una vez que lo hicimos,
y una vez que demostramos, tenemos un resultado, nada, celebrar. Ya estamos más cerca de ese objetivo que nos pusimos, de esa recompensa que esperamos, ¿sí? Ese refuerzo positivo que nos hablaba Rodrigo, ¿sí? De manera recurrente. Entonces, lo que vamos a estar es permanentemente incluyendo un cambio de comportamiento positivo dentro de una rutina, lo cual no nos va a requerir un gran esfuerzo y nos va a estar acercando a un nuevo outcome. Vamos a ver cómo a lo largo del tiempo este pequeño cambio que introdujimos ya es parte de nuestra rutina, no requerimos esfuerzo para tener ese comportamiento saludable y a partir de ahí nos podemos plantear un nuevo cambio y seguir apostando a ese refuerzo positivo que nos permita aprender incluso y capitalizar algún tipo de resultado del esfuerzo que hacemos, incluso en entornos de baja motivación. Bueno, hasta acá todo lo que teníamos para hoy. No sé cómo estamos con el tiempo. Estamos bien, queda unos 6 minutos. No sé si alguien quiere preguntar o hay algunas dudas ahí que quieran Veamos si decirnos. tenemos algo acá en el chat. Si no, también pueden abrir micrófonos. Bueno, acá tenemos un comentario de Sergio. Nos cuenta que la propuesta es cometamos errores para aprender. Entiendo, no sería exacta. Más bien entiendo, la propuesta es experimentemos para aprender, exactamente. Si cometemos un error, tiene consecuencias, siempre eso es inevitable. La experimentación, entiendo, es positiva en todos los contextos, exactamente. Yo diría más que positiva en todos los contextos, digo, va a tener un resultado positivo siempre cada vez que lo hagamos. Como dijimos, no tiene mucho sentido cuando dominamos una actividad estar experimentando ahí. Sí tiene sentido en aquellos casos donde hay una arte incertidumbre, donde no dominamos una actividad, nos sirve para ir aprendiendo acerca de cómo dominarla, ¿sí? Cómo hacer que ese entorno que hoy es incierto para nosotros pase de a poco a convertirse en un entorno conocido, ¿sí? Y a partir de ahí sí podemos trabajar en ese entorno de manera más mecánica, ¿sí? En ese aprendizaje el experimento tiene mucho para darnos. Experimentarnos en algo que ya dominamos no tiene sentido per se, probablemente sí tenga sentido desde el punto de vista de la innovación, ¿no? Ya lo dominamos, nos va bien, pero bueno, ¿cómo lo hacemos mejor? Esa también es una actitud muy positiva. No significa siempre que nos vaya mal, ¿sí? Sino que existe una alta, ¿cómo se llama? Una alta incertidumbre en la innovación, entonces en todo lo que tenga que ver con innovación, vamos a tener que estar abiertos a probar y a que no nos vaya bien, pero siempre teniendo en cuenta que, nada, el ASIS no podemos romperlo, ¿sí? Más abajo, Claudio nos pregunta si un pequeño detalle, el líder, Diego Nason, no detecte un Tesla y lo explote, ¿sí? Puede ser, sí, es muy importante poner en valor la colaboración de todos nuestros colaboradores y apostar a la co-creación. No sé si Sí, tenemos ahí alguno lo de más. Tesla creo que tiene que ver con Starship, ¿no? Que es del último. Pero bueno, Tesla está haciendo su propia mejora continua. Creo que en su festejo todo el equipo festejó cuando explotó la nave, así que entiendo que deben tener los datos que buscaban en ese experimento. Es un experimento caro, nosotros no sabemos, digamos, por qué festejaron. Muchos se preguntaron por qué se festejaba, pero bueno, qué sé yo, habría que estar ahí para saber. Bueno, entonces si no tenemos dudas o consultas, igual, como les decíamos, cualquier duda o consulta que pueda haber quedado, si quieren profundizar un poco, pueden escribirnos a ayúdame, Seba. Sí, a nuestro correo de práctica que es Aprendamos de Ya esto. perdamos nuestro correo. Acá lo tenemos.
Es el correo de gestión-adaptativa@practia.global. O si no, también pueden visitarlos en la web, practia.global, que ahí van a tener todas las formas de contacto que tenemos en Practia. Chicos, Gracias. les hago una Gracias. consulta. Sí, ¿Esta grabación dónde la podemos ver? en el canal de De YouTube, YouTube. de Practia.global, vas a encontrar una lista que se llama Gestión Adaptativa. Sí, Gestión Adaptativa, ahí vas a poder encontrar esta grabación. Excelente. Gracias. Gracias por este espacio. Muy bueno. Por favor, gracias a ustedes por sumarse. Gracias a ustedes. Bueno, nos vamos despidiendo, ¿no? Así que muchas gracias a todos por participar. Nos veremos pronto. Es el 9 el próximo, ¿no? El 9 de mayo, exactamente. El 9 de mayo es el próximo encuentro, así que nada, muchas gracias a todos por participar. Así que nos vemos. Hasta luego.